pausa económica. Han transcurrido más de 5 meses desde el 24 de febrero, fecha en el que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los países que juegan un rol estratégico en los mercados de productos básicos, desde el trigo hasta el gas natural y el petróleo. Con el desarrollo de estas operaciones militares especiales en Ucrania, denominadas así por Rusia, se dio lugar a que Crimea y Donbass pasaran a ser centros del conflicto, además de la participación activa de la OTAN mediante su apoyo a Ucrania, las sanciones internacionales impuestas a Rusia y los recientes acuerdos de este país con otros como Turquía para la apertura a la comercialización de granos. En este contexto, ¿qué es lo que ocurre realmente en la economía rusa? ¿Cuáles han sido las sanciones que le ha impuesto Occidente y cómo ha influido esto en el mundo? ¿Qué alternativas comerciales está desplegando Rusia? Bienvenidos a un episodio de APECO Podcast, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y el mundo. Mi nombre es John y hoy analizamos la situación actual de Rusia, sanciones y nuevas direcciones comerciales. Desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia el 24 de febrero, la situación no ha tenido grandes avances en su cese. Pero, ¿a qué se debe este conflicto bélico? Para responder a ello se debe tener en cuenta que hay perspectivas políticas, históricas y estratégicas que se remontan desde la Edad Media, como las modificaciones territoriales de Ucrania que llegaron a su fin con la independencia duradera en 1991. A partir de este suceso, Ucrania tomó interés de pertenecer a la OTAN. Por otro lado, Rusia aún considera estar entrelazado con Ucrania, por lo que trajo consigo relaciones tensas entre estos dos países, agravándose a comienzos de los años 2000. En cuanto al transcurso del conflicto, las regiones de Crimea y Donbass ahora son principales blancos. Esta primera realizó una conexión y una anexión considerándose parte de Rusia desde el año 2014. En cuanto a Donbass, hubo un levantamiento de rebeldes prorrusos que dieron comienzo a una guerra civil que aún continúa. Además, Rusia admitió que uno de los objetivos es controlar el sur de Ucrania, y lo está logrando, ya que produjo la caída de Mariupol, ciudad entre ambas regiones. Por otro lado, a pesar que aún Ucrania no pertenece a la OTAN, el involucrarse esta última en el conflicto ha desatado acusaciones entre ambas partes, OTAN y Rusia, por el incumplimiento de compromisos firmados en el acta fundacional OTAN-Rusia. En cuanto a las reuniones, se han realizado hasta el momento 5 entre los representantes de ambos países, pero aún no se han tenido acuerdos duraderos más allá de la creación de corredores humanitarios. Olvido económico es lo que denominan distintos economistas sobre la economía rusa debido a la invasión a Ucrania, según la información de la CNBC. Además, el presidente de Eurasia Group, Lam Bemmer, mencionó que los inventarios se han agotado y que esta situación es posible que persista sobre todo en Rusia. Por otro lado, la Universidad de Yale realizó un estudio mediante una encuesta el mes anterior sobre el estado de la economía rusa debido a las sanciones internacionales. Este menciona que el país está sufriendo una paralización catastrófica y que continuará debido a las sanciones impuestas por países como Estados Unidos. Algunos datos mencionan que el sector empresarial de este país está viviendo un éxodo, puesto que más de 300 empresas salieron del país, 500 suspendieron sus actividades, 171 redujeron sus operaciones, 160 no tendrán inversiones adicionales y 240 continúan como están. Esto representa un riesgo en el 40% del PBI de Rusia e inicia una clara evidencia de la desesperación en las finanzas del gobierno del presidente Putin. Además, la producción interna de Rusia no es suficiente para llenar los vacíos dejados por las importaciones occidentales. Es así
que este informe discrepa sobre todo con el análisis realizado por parte del Fondo Monetario Internacional y del mismo Kremlin. En efecto, la economía rusa realmente está en una situación muy crítica a causa de la guerra de este país que comenzó en Ucrania. La Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra, es decir, el bloque de países conocidos como Occidente, le han impuesto distintas sanciones que están mermando su economía. A continuación detallaremos cuáles han sido las principales sanciones de Occidente a Rusia y cómo ha influido esto en el mundo. En primer lugar, Occidente ha limitado la capacidad del Banco Central de Rusia para disponer de dólares en reserva de divisas. Esta sanción significa que este banco va a disponer de pocas herramientas para estabilizar el rublo y sobre todo no podrá evitar que su valor se desmorone, lo cual trae como consecuencia una inflación que está desbordándose. Los rusos hacen filas para retirar rublos del banco y convertirlos a dólares, lo que reduce las reservas de divisas del Banco Central. En segundo lugar, se ha excluido a los principales bancos rusos de un sistema de transferencias financieras conocido como SWIFT, que se utiliza a diario para transferir miles de millones de dólares entre más de 11.000 bancos y unas instituciones financieras sobre todo de todo el mundo. En tercer lugar, se ha recortado las exportaciones de tecnología a Rusia, privándola de más de la mitad de su actual suministro de alta tecnología, lo cual significa un duro golpe a las esperanzas rusas de modernizar su ejército, su industria aeroespacial y su programa espacial. En cuarto lugar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la creación de un equipo de agentes y fiscales federales para procesar a los rusos adinerados o a cualquier otra persona que colabore con la invasión rusa a Ucrania o utilice criptomonedas para ayudar a Rusia e invadir y evitar sobre todo las sanciones pertinentes. Por último, la sanción más problemática es la energética, puesto que la exportación de petróleo y gas natural es esencial para la economía rusa, pero estos productos han quedado exentos en buena medida de sanciones porque los gobiernos occidentales son cautelosos con las medidas que podrían perjudicar a sus propios intereses debido a su alza de precios. La empresa de gas rusa Gazprom ha informado que se reducirá a la mitad el suministro actual a través del gasoducto Nord Stream 1, aludiendo a la revisión de una nueva turbina. El gasoducto actualmente opera un 40% de su capacidad, con lo que a partir de posteriores días se reducirá un 20%. Las autoridades de Alemania argumentaron que los cortes son un castigo de Rusia por las sanciones económicas que se le aplicó por la invasión a Ucrania. Ahora bien, teniendo en cuenta las sanciones impuestas a Rusia, este país ha comenzado a proyectar nuevas posibilidades de comercio que podrían cambiar el orden geopolítico actual. En este último momento del podcast explicaremos cuáles son las posibilidades y qué países del mundo están implicados. Por un lado, en relación a los controles de exportación de alta tecnología, estas restricciones podrían hacer que Rusia simplemente recurra a China para satisfacer sus necesidades de esos dispositivos y sus componentes. Por otro lado, en los últimos días de julio se han producido reuniones entre Rusia, Turquía e Irán, y Vladimir Putin ha vuelto a poner sobre la mesa con carácter de urgencia una nueva ruta comercial terrestre, que se convierte en un medio innovador para transportar su producción, conseguir divisas y ampliar sus mercados y flujos comerciales con terceros países. Este nuevo proyecto de ruta es el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, lo cual sería una red de vías férreas, carreteras y rutas marítimas que conectaría Rusia e India a través de Irán. Durante décadas, la mayoría de las cadenas de suministro de Rusia se construyeron para abastecer a Europa. Al negarle a Rusia el acceso a los mercados europeos por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, esta ruta requiere mayor importancia para exportar a toda una serie de países asiáticos en el camino hacia la India, en una de las zonas más pobladas del mundo y en continuo crecimiento.
Los países que forman parte del corredor son Irán, Rusia, India, Azerbaiyán, Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania, Bielorrusia, Omán y Siria. En conclusión, la invasión de Rusia a Ucrania le está costando una fuerte crisis económica agudizada por las sanciones de Occidente, las cuales buscan aliviar mediante su acercamiento a países orientales. Esto último reordenaría la configuración geopolítica del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentran como apeco-asoc.peruana de estudiantes de economía. En Instagram como apecoperú.oficial. En LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. APECO. Y no está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en Spotify y YouTube. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.